de una forma simple, clara y directa el contenido de las 8 leyes biológicas. El organismo dispone de una relación directa entre las diferentes funciones y tejidos. La regulación neuronal se centraliza en el cerebro, donde cada zona cerebral está estrechamente interconectada con una función o tejido concreto. El organismo tiene la capacidad de autoadaptarse a nuevas exigencias, produciendo modificaciones que aumentan la capacidad funcional. El organismo, en la mayoría de casos, tiene la capacidad de regenerarse ante una alteración o desgaste. Nuestro cerebro no distingue entre realidad o imaginación. Un ejemplo muy claro es la reacción que se produce en nosotros al masticar un limón. Nuestro cuerpo reacciona automáticamente aumentando nuestra salivación. Si imaginamos la última vez que masticamos un limón y profundizamos lo suficiente en este recuerdo, comprobamos que aparecen las mismas reacciones aunque el limón no esté presente. Existe en los tejidos y funciones una influencia emotiva directa que se recibe bajo representaciones figuradas. Se puede producir una modificación en el tejido o función a causa de un detonante emotivo de fuerte intensidad. Los conflictos psicológicos son aquellos que se mantienen con poca intensidad o duración y no provocan alteraciones significativas. Los conflictos biológicos son todos aquellos que por su fuerte intensidad pueden producir modificaciones significativas si se mantienen en el tiempo. Estas adaptaciones se comprueba que suceden de manera casi sincrónica a los 3 niveles: psíquico, cerebral y orgánico. La teoría de intensidades se adelanta a las interpretaciones que surgirán cuando se pueda medir en tiempo real la intensidad conflictiva. Nos habla de todos aquellos factores que producen un aumento o disminución de la intensidad conflictiva. La segunda ley biológica de la nueva medicina germánica nos dice que existen 2 fases siempre que se soluciona el conflicto. Una obstrucción real en el tubo digestivo producirá un aumento funcional de la movilidad y excreción, con la finalidad de eliminar la obstrucción. Sentir con intensidad un bloqueo de un objetivo figurado creará las reacciones similares como si de una obstrucción física se tratase. No tener suficientes alimentos para nutrirte produce un aumento de la función absorbente del hígado. La moneda supone el comodín de intercambio para conseguir nuestras necesidades. La ausencia de este comodín puede producir diferentes reacciones. Una muy común es el aumento de la actividad de los hepatocitos. Sentir que no tenemos los ingresos suficientes de necesidad de cuidado. La mujer inicia a producir leche mediante sus glándulas mamarias. Los ductos recogen las secreciones de la glándula y desembocan en el conducto galactóforo. Cuando se produce una obstrucción mecánica en el conducto que impide la circulación correcta de las secreciones que produce la glándula mamaria, reacciona reduciendo el tejido epitelial de revestimiento para facilitar la expulsión. La mujer puede vivir una situación como si fuese una obstrucción, como que algo o alguien le impide ejercer su instinto de nutrir. Comprobamos que existe una conexión directa con la función fisiológica, que ahora, gracias a la 8ª ley biológica, podemos comprender con precisión. Ahora, si tenemos en cuenta la 8ª ley, vemos la relación directa entre la adaptación y la necesidad biológica. También la relación entre los diferentes tejidos de un mismo órgano. Comprobamos cómo no existe el sentimiento de bloqueo real o figurado del conducto galactóforo si no está presente el instinto de nutrir. En las zonas cerebrales también encontramos la misma interconexión que mantienen una jerarquía emotiva y espacial. Articula el movimiento para conseguir los objetivos que requieren desplazamiento o torsión. Morfología y finalidad van de la mano. El hueso dispone de células que crean matriz ósea y otras que la destruyen, con la finalidad de formar el diseño más ajustado a nuestras necesidades ambientales. La teoría del diseño estructural nos habla de las modificaciones que se producen en nuestra estructura para conseguir la adaptación al entorno en momentos urgentes. La rodilla, por ejemplo, permite que se pueda flexionar la pierna. Un bloqueo bajo la necesidad de movimiento generará la alteración necesaria para producir
una nueva articulación. En este caso, bajo el concepto de diseño estructural postulado por mí después de desvelar la sexta ley biológica, se producirá una descalcificación en la zona más cercana al bloqueo. Un bloqueo figurado intenso, mantenido en el tiempo, produce la misma descalcificación como si de un bloqueo se tratase. La emoción crea el estímulo y la adaptación equivalente. No distingue entre realidad o imaginación. Ahora, gracias a la sexta ley biológica desvelada por mí, comprendemos que todas las modificaciones que se producen tienen un sentido en fase activa, incluso todos los tejidos regulados por la sustancia blanca cerebral. La sexta ley biológica nos dice que, teniendo en cuenta la estimulación cerebral, las dos fases mostradas en la segunda ley biológica representan el mismo fenómeno: estrés y ausencia de estrés. Se comprueba que toda adaptación tiene un sentido en fase activa, en la fase de necesidad. También queda incluido un proceso que no se había contemplado con las 5 primeras leyes: el aumento de tejido óseo ante una necesidad de refuerzo. El periósteo es una membrana de protección del hueso de derivación mesodérmica, fuertemente inervada sensorialmente por el ectodermo. Cuando presionamos al hueso, se estimula la inervación sensorial y produce un aumento de la capacidad de crear matriz ósea, con la finalidad de reforzar la zona donde existe presión. Esta modificación también se realiza ante una situación figurada, por ejemplo, cuando un dolor persistente se asocia a una enfermedad grave. También, en la nueva medicina germánica, se consideraba durante estos últimos 30 años que el dolor relacionado con el proceso en el hueso estaba siempre asociado con la fase de regeneración. Ahora podemos comprobar cómo también existe un proceso de crecimiento óseo y dolor en fase activa. Esto ha llevado a muchos terapeutas a confundir la fase activa con una fase de regeneración y no poder interpretar con precisión lo que realmente sucedía. Otro proceso en el hueso relacionado con el diseño estructural sucede cuando es necesario aligerar el peso de nuestra estructura. Cuando la persona siente demasiadas cargas, reales o figuradas, produce una reducción de tejido con la intención de disminuir el peso. Una membrana de protección es la pleura, que envuelve los pulmones para aportarles protección. Ante un sentimiento de ataque, tanto real como figurado, se produce un aumento de la función para aumentar la protección de los pulmones. Las células de la pleura aumentan la función. Si la situación de ataque se mantiene en el tiempo, se observa una proliferación celular. La epidermis es la capa externa de la piel. Por debajo de la epidermis encontramos los receptores sensoriales. Deriva del ectodermo. Como nos dice la tercera ley biológica, se produce una reducción de tejido cuando sentimos un conflicto de separación, ruptura de contacto. Si atendemos a la función fisiológica, comprobamos que la reducción de la epidermis aumenta la sensibilidad en fase activa, ya que las fibras nerviosas están más expuestas. En las 5 leyes, esta finalidad no se atendía. Lo que nos dice la séptima ley biológica es que la fase de regeneración no distingue si el daño ha sido provocado por un factor químico, físico o por una adaptación biológica donde está implicada la emotividad. Nos dice que es un mecanismo automático. Lamentablemente, muchas personas, por miedo a alejarse de la nueva medicina germánica, aún ignoran esta ley. En las modificaciones que no se hayan creado por una activación emotiva, se observa una proporción entre la fase activa y la fase de regeneración, aunque no es inversamente proporcional. En los casos donde las modificaciones no han sido por un factor emotivo, por ejemplo, un accidente de coche donde se producen traumatismos, el daño es causado por un espacio de tiempo muy corto y la fase de regeneración se prolongará. De esta forma, podemos encontrar que las modificaciones en los tejidos por causas de adaptación pueden tener una duración larga y en cambio la fase de regeneración se reduce al mínimo. Con esta ley biológica dejan de tener sentido los procesos de regeneración prolongados en el tiempo, ya que normalmente suelen suponer una mala interpretación. En el libro que publiqué en septiembre del 2010 encontraréis la exposición detallada de las 8 leyes biológicas y todas las novedades que se extraen de la sexta, séptima y octava ley. También se encuentra la nueva clasificación actualizada en base a las 8 leyes biológicas.